Entonces comenzamos esta nueva sesión. Buenas tardes a todos o buenas noches los que están en Francia o por ahí lejos. Entonces seguimos con este segundo día de la formación en el ignaciano. La semana pasada, hace 15 días, tuvimos una sesión y en esta sesión también trabajaremos la persona. Es decir, más o menos el plan de formación, como se ve en este esquema que tenemos aquí, tiene varios módulos llamados a liderar. El segundo, liderazgo para con otros, con los demás. Tercero, dar vida en las organizaciones. Y cuarto, en las periferias. Como que si tiene cuatro partes, lo que hacemos es pensar en la persona líder, en ese primer módulo. En el segundo, las personas a las que acompañamos, bueno, como acompañamos. En tercero, eso mismo, pero con las organizaciones. Y cuarto, ya la misión que hacemos en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que estamos en la primera parte, que es ver a la persona que es líder. Entonces, hace 15 días vimos lo que está puesto aquí: interioridad, estilos de liderazgo, una introducción potente, y hoy veremos temas más de San Ignacio, más en concreto. Un tema pone aquí, Ignacio como líder, y un segundo tema, la segunda parte de hoy, valores que aparecen en San Ignacio como liderazgo. Entonces, como digo, el tema es, esta primera parte del módulo uno tiene que ver con la persona líder. Entonces, ahora veremos la primera parte, que es Ignacio como líder. Entonces, he apuntado aquí algo que es típico del mundo ignaciano. O sea, estamos hablando de liderazgo ignaciano. Hay muchas maneras de ver el mundo, mucha psicología, muchas teorías de empresa, pero aquí queremos ver el mundo desde el punto de vista de San Ignacio. Y voy a poner cuatro rasgos que aparecen en los ejercicios. Uno es, no es mucho saber, arte satisface el ánima, más el sentir y gustar internamente las cosas. Es decir, que vale más el sentir que el saber. O que hay que saber, claro, pero hay que sentir lo que sabes. No vale más teorías, 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 sino preguntarse a cada uno qué siente, qué cree, realmente qué te motiva por dentro. Bueno. O sea, que el ejercicio siempre es detenerse y ver qué te gusta. El segundo punto, como introducción, aquí aparece que la persona tiene que pensar en las cosas más que el profesor, más que el que da los ejercicios. Tiene que ser la persona que razone por sí mismo, por sí misma, y que piense lo que está haciendo. Más que el que habla, hable mucho, mucho, amplíe el sentido de las cosas. Uno que hable poco y que uno encuentre el fruto y el gusto de las cosas. Como digo, aquí no hacemos eso porque no hay tiempo, vamos un poco con muchos temas, pero la idea es que cada uno tiene que gustar de los temas, profundizar y razonar con sus palabras, ¿no? Otro punto, el ánimo y generosidad. O sea, que es importante cómo está cada uno, con qué ánimo viene a un curso, con cualquier cosa que hacemos cada día. Hay que entrar con ánimo y con fuerza y con generosidad. Y un último punto, una referencia a Dios. Dios habla, Dios se comunica. O sea, que el que sea más creyente, que sienta que Dios está hablando, que en todo lo que pasa aquí, todo lo que escuchemos, todo lo que digamos, los papeles, los libros, un grupo pequeño, un grupo grande, al final Dios habla. Entonces, ¿cómo hacer, cómo sentir que Dios nos llama a estar aquí? Bien, como digo, cuatro ideas para entender que esto puede ser ignaciano, ¿no? Entonces, siguiendo con esto no es una teoría, es una experiencia. O sea, invita el liderazgo a experimentar, a conocer por dentro y asumir la propia vida, la propia historia con paz, con humildad, con lucidez. Si hay problemas, pues hacerlo con tranquilidad. En este caso, nos fijamos en la vida de cada uno. O sea, que dentro de este contexto, lo que vamos a hacer es fijarnos en la vida de San Ignacio, pero con el objetivo de que cada uno piense en su vida. He puesto aquí, conocer el objetivo del día de hoy, conocer la vida de San Ignacio, bien. Sacar enseñanzas de su liderazgo, bien. Entender la compañía de Jesús o los jesuitas, pero pensar en la propia vida y sus etapas. Ver ahí, hacer consciente enseñanzas y caminos personales para liderazgo. Es decir, en vez de pensar en teorías y libros, que está bien, el principal, la primera fuente de aprendizaje es uno mismo, su historia, sus fracasos, sus luces, sus aciertos, sus puntos fuertes. O sea que entonces el día de hoy sería una invitación, y por eso la pregunta que teníamos para ir a cada uno que pensara en su vida, que cómo ha avanzado, qué ha hecho. Pero ahora veremos la vida de San Ignacio, pero, como digo, pensando en la vida de cada uno. La pregunta es,
¿cómo has aprendido a liderar en el colegio de tu vida? Es como la pregunta que teníamos para hoy era esta, ¿no? Que como digo, espero que hayan podido pensar y escribir para luego compartir en los grupos, ¿no? Entonces, la primera parte entonces sería ver la vida de San Ignacio. Debe conocer la vida de San Ignacio. ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? Yo les preguntaría a ustedes ahora cómo lo hacemos. Que pongan en el chat dónde estuvo este hombre. O sea, cada uno ponga dónde nació, dónde murió y dónde estuvo. A ver qué pasa. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto conocemos de San Ignacio, este grupo que está aquí? ¿Vale? Entonces, en el chat, ustedes ponen cada uno, cada una palabra o más. ¿Dónde nació este hombre? ¿Dónde estuvo? A ver qué sale. Te repito, entonces el tema sería ahora que en el chat aparezcan, a ver quién se anima a empezar. ¿Dónde estuvo Argentina, México? Loyola, muy bien. Manresa, España. Bien, más. A ver, al menos 20 ciudades tiene que aparecer. A ver cuántos saben ustedes. España, nació en España, Loyola, Francia, Francia, estoy en Francia. Jerusalén, Salamanca, Alcalá, España. Bueno, bueno, París. Hola, París también, estuve en París. Manresa, Jerusalén, Navarra, Ávila, Barcelona, Jerusalén, Francia, Italia. Pues no paró, este en Roma. España, París, Roma, Manresa, Ceuta, Manresa, Montserrat. Bueno, bueno, salen cosas. Roma, París, España, Azpeitia, Montserrat, Cuba. Ajá, no creo que estuvo en Cuba, ¿no? Un poco eso ya, ¿quién ha sido este? Alfredo, Cuba. Loyola, Azpeitia, Manresa, Loyola, Azpeitia, Estados Pontificios, muy bien. Bueno, bastante. ¿Algo más? Pamplona, Manresa, Loyola, Pamplona. Bueno, bueno, no está mal. Bastantes cosas han salido. Roma. Bueno, vamos a ver a un mapa entonces ahora de dónde estuvo este hombre y vamos a ver, para entender cómo, repito, el objetivo es conocer su vida para cada uno leer la propia vida. Un mapa de Europa en el siglo XVI. Aparece aquí a la izquierda, ¿cómo es? España no existía, sí existía. Se llama Castilla, entonces, Aragón. Aragón también tenía, Nápoles era parte de Aragón y las islas. Portugal, Castilla, España, Francia, Saboya, Inglaterra, Flandes. Bueno, esta era Europa a trocitos, más o menos como ahora, pero como siempre todo se rompe y se rehace. Aquí aparece Navarra. En Navarra fue donde Ignacio le dieron golpe fuerte. Bien. Entonces, si miramos la vida de San Ignacio, aquí una serie de flechitas y voy a poner lo que ustedes han dicho ya en el chat, pues San Ignacio en Loyola, bien. Va de joven a Arévalo, eso no han puesto. Está en Navarrete y en Pamplona tiene una herida y va a Loyola. En Loyola empieza su conversión. De Loyola va, equipo número uno, a Manresa, Montserrat, de ahí va a Barcelona, dos, Barcelona hacia Gaeta y Roma, tres, Gaeta, Roma, cuatro a Venecia, Venecia a Tierra Santa, Jerusalén y vuelve, le echan de allí y vuelve a Venecia, siete va a Génova y en barco va a Barcelona. En Barcelona se pone a estudiar, primer curso de universidad, latines o bachiller. Luego va a estudiar 11 a Salamanca, no, Alcalá, 10 Alcalá, 9 Alcalá, eso es, 10 a Salamanca, Salamanca, Alcalá y luego vuelve a Barcelona. Para buscar dinero, 12 va a París, está aquí tachado París. En París tuvo 7 años y va a buscar dinero a Rouen, Amberes, Brujas y hasta Londres. Ahí busca recursos, bien. Vuelve a su casa, a Loyola, Azpeitia, el 17. El viaje 18 de aquí va a Valencia a tomar un barco y va a Génova. Génova a Venecia, 20, destino a Roma. O sea que es un viaje, este anduvo por toda Europa y por Tierra Santa, como vemos, ¿no? En resumen, este hombre estuvo eh, hasta la vida de Pamplona, 30 años. Después estuvo en Loyola un año, convalecencia. Otro año estuvo en Manresa. Luego estuvo unos cuantos años viajando. Estuvo de este tiempo, estuvo del 23 a 37 estudiando.
peregrinando. Luego fue a Roma y en Roma ya casi 20 años. O sea que en resumen, 30 años antes de la herida de Pamplona, un año y otro en Manresa y Loyola de reflexión, se convierte y empieza una vida distinta. 14 años dando vueltas, formándose, estudiando, hizo compañeros y después ya en Roma fijo casi 20 años más. Entonces lo que voy a hacer va a ser, o sea, 30 años antes de convertirse, 16 y 18. Lo que voy a hacer va a ser en cada bloque decir este hombre que hizo, que aprendió o que tuvo como líder. Es decir, mi teoría es simplemente que en cada época de su vida, este algo hizo que aprendió a liderar. Con el objetivo de que ustedes también miren cada uno en su vida que ha aprendido. Entonces, antes de la vida de Pamplona, a los 30 años, era un hombre religioso, una religiosidad, digamos, sociológica, cultural, era generoso, se implicaba en cosas, tenía habilidades sociales, era también ambicioso, contador mayor, secretario real, general de los ejércitos. Es decir, los de Azpeiros de Guipúzcoa eran buenos escribanos, según parece. Iban a la corte de Castilla a hacer de contables, de contadores, y tenían secretarios. Jaquier aspiraba a ser el contador mayor del reino, el secretario real. Luego su jefe cayó en desgracia y se hizo soldado. Y entonces aspiraba a ser capitán de los Reales Ejércitos. Bueno, pues muy bien. Entonces, en Pamplona, defiende a Castilla contra Pamplona, y cae herido y casi le matan. Bien. Y tiene que ir a su casa, a Loyola, a curarse. Entonces, ¿qué pasa en Loyola? Pues voy a ver qué pasa en cada sitio y qué aparece como importante para el liderazgo. Entonces, primero, es una persona con muchas aspiraciones, una persona que quiere cosas, es ambicioso. O sea, que el liderazgo supone cierta ambición, tener aspiraciones, querer cambiar las cosas, querer moverte, cambiar. El liderazgo supone un fundamento humano que busca más en la vida, en los ámbitos de la vida. Es decir, un rasgo de liderazgo es querer moverte, querer hacer más, querer hacer cosas. Ser inconformista, superarte. Un segundo rasgo es ser generoso y comprometido. Este era comprometido, se metía en las causas. Y supone ser generoso, supone salir de uno mismo, comprometerte. No es de ser súper seguro, defenderte, encerrarte, sino que supone arriesgar. Y no solo en lo físico o en lo material, sino también en lo personal. O sea, liderazgo supone hacer amigos, conocer gente, abrirte, tener relación personal y supone cierta vulnerabilidad, arriesgar y compartir. O sea, que es un tema también de generosidad en la relación personal que supone arriesgar. Unido a estas habilidades sociales. Tenía estas habilidades sociales, sabía seducir, sabía hablar, sabía dejar a la gente contenta, era bueno en relaciones humanas, en relación personal. O sea que liderar no es un puro protocolo técnico, una hoja de cálculo Excel con indicadores, no es monitorizar personas, controlar personas con un cuadro de mando, sino que es acompañar personas desde el corazón, ayudar personas concretas, no solo planes y conceptos, sino algo afectivo. No es puro razones frías, no, sino es tener en cuenta a la persona. Bien. Entonces, claro, si tuviéramos tiempo, yo les preguntaría, ¿cómo ha sido su... Hemos visto entonces tres rasgos aquí, ¿no? Antes de la idea de Pamplona aparecen tres rasgos de la vida de San Ignacio. Yo he puesto aquí alguien con muchas aspiraciones, alguien generoso y comprometido y con habilidades sociales. Esto es Ignacio antes de la vida de Pamplona, antes de convertirse. La pregunta es, damos 30 segundos, cada uno escribe en su cuadernito. Bueno, hasta los 30 años, bueno, ¿cómo ha sido tu liderazgo? Esa es la parte de la pregunta para hoy, ¿no? A ver, ¿cómo ha sido tu liderazgo? ¿Cómo ha sido lo que has aprendido en la vida hasta los 30 años? Como digo, para escribir, pero no para decirlo en público, simplemente cada uno que piense en dónde ha estado hasta los 30 años y quién ha estado, qué ha hecho, qué ha aprendido, qué problemas, qué luces. Bien. La segunda parte de la vida, la segunda etapa que decía antes es en Loyola. Como cada día en Pamplona y decíamos, Loyola está aquí en el País Vasco, en el norte de España, cerca de Francia. Aquí donde está el 8 está Pamplona, cayó herido ahí y va a su casa, Loyola, y se pasa casi un año, de mayo del 21 a febrero del 22,
Un mes casi que se muere, al final sale, lo tiene que curarse. Entonces, estando enfermo en su casa castillo de Casa Torre de Loyola, ¿qué se puede decir que pasó ahí, en su interior? He puesto aquí introspección, sentimientos, pensamientos, deseos. Es decir, hace introspección. Es un hombre que cavila, se da cuenta cómo se siente y siente estados de ánimo. Segundo, Dios en su corazón. Se da cuenta que Dios habla algo de eso. No entiende mucho todavía, pero que tiene que ver con Dios, sí. Dios en medio de la vida, no al margen de ella. Y último, Dios deja todo por Dios, se convierte. En Loyola, si han estado ahí, pone, aquí se convirtió Íñigo de Loyola, pone la capilla de la conversión. O sea que en ese año, esos 8, 9, 10 meses en Loyola, aparte de curarse físicamente de las heridas de la pierna, sobre todo dos piernas, una pierna y luego la otra, piensa cómo está y Dios se le mete en la vida. Él todavía no sabe mucho, pero y opta por Dios, opta por seguir a Dios y dejarlo todo. Deja una familia rica y poderosa para el disgusto de todos. Entonces, ¿qué pasó en esa segunda etapa, como digo, que es en Loyola? Entonces, por un lado, de Loyola podemos decir que, como decía, hacía introspección. O sea, experimenta lo que hoy decimos mindfulness o inteligencia emocional. Conocerse, gestionar la vida interior. Esto no es genético, hay que aprenderlo. Si quieres ayudar a otros, tienes que conocerlos personalmente. Es decir, dedicamos la sesión de hace 2 semanas a estos temas de inteligencia emocional, de conocerse, porque es importante saber cómo eres. Entonces, esto hizo este hombre allí. Un año entero y empezó a darse cuenta que hay que conocerse. ¿Cómo soy los impulsos, deseos, fantasías, miedos, sueños no confesados, aspiraciones profundas, puntos fuertes? O sea, que es importante también para el liderazgo conocerme por dentro, mis motivaciones, mis puntos débiles, mis puntos fuertes. Un ciego no puede llegar a otro ciego. Bien. Segundo punto, se abre a la experiencia de Dios y empieza a hacer lo que luego llamaremos discernimiento de espíritus. Uno de los puntos fuertes de San Ignacio es el discernimiento de espíritus. Y este cuenta cuando era viejo ya en Roma, aquello que me pasó en Loyola, allí empecé yo con ese tema de los discernimiento. Entonces, esa experiencia que tiene él es de Dios, es relación con Dios. Entonces yo aquí pongo una serie de cosas también. Abrirse a Dios, ¿qué quiere decir? Abrirse a Dios es trascendencia y desde el punto de vista a confesional sería tener una perspectiva amplia sobre la vida, sobre el mundo, ir más allá de todo, cuestionarte todo, hacer preguntas de todo. O sea que Dios nos invita a abrirnos, a pensar cómo es nuestra mente, nuestro corazón, cuestionarnos, hacernos preguntas. Este se hace preguntas y deja toda su carrera y se va. Entonces, siguiendo con la experiencia de Dios, también es entender la vida interior, atender la vida interior sin miedos, buscar la paz interior, el consuelo en todo. No solamente es lo de Dios hacer cosas hacia afuera, sino mirar mi interior y encontrar paz, encontrar armonía, serenidad, tranquilidad. O sea, eso también es experiencia de Dios. Entonces, en resumen, y la segunda etapa, ¿qué hizo este hombre en Loyola? Experimenta el mindfulness y lo emocional, digamos, y uno se abre a la experiencia de Dios que supone cierto discernimiento de espíritus. Como digo, dos rasgos que son importantes para el liderazgo financiero que aparecen ya en Loyola. La tercera etapa era la etapa de Manresa. Entonces, de Loyola decide que quiere ir a Tierra Santa, pero en el camino se para en Manresa, cerca de Barcelona, cerca de Montserrat, y tiene ahí una experiencia muy fuerte, un año entero que está allí. Venga a pensar, rezar. Y quizá hay dos cosas a destacar en ese año de Barcelona, de Manresa. Uno, voluntarismo pelagiano, narcisista, a sentir que Dios te lleva en la vida, ver a Dios en todo. Segundo, de preocuparte por tu salvación a preocuparte por las salvar ánimas. De aislamiento a cuidar las relaciones amistosas y la comunicación. Es decir, el primer punto es importante, la experiencia de Dios. Esto también lo dice el Papa de vez en cuando. El Papa tiene varios discursitos y discursos sobre el pelagiano, sobre Pelagio. Pelagio es una mm, herejía cristiana, siglo cuarto o quinto sería, creo, en la que un señor cree que Dios, yo hago las cosas, Dios
Dios no, yo hago las cosas, yo merezco las cosas que hago, luego Dios me premia. Eso no es cristiano. El cristiano es Dios me lleva, Dios me hace, Dios me ayuda, Dios me mueve. O sea, voluntarismo, yo soy el fuerte, el soy ético, el que hago las cosas. Este hombre, San Ignacio, estaba ahí en Manresa y creía que él era el poderoso. Él hacía 7 horas de oración al día, un montón de otros tipos de oraciones también, y de repente no encontró a Dios, no encontraba a Dios, se sentía triste y seco. Pero como yo que estoy aquí 7 horas rezando al día, luego encima hago vísperas y misas y todo, y no encuentro a Dios, me encuentro triste. Hasta que Dios le hizo ver, quieto, 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 aquí mando yo te llevo, piensa que yo te llevo. Pues confía más en Dios que en tus fuerzas. O sea que tiene una transformación muy fuerte San Ignacio, que una gran desolación pasa a descubrir que Dios es algo más profundo. Un segundo punto es preocuparse no por sí, sino por los demás. O sea, hasta una época él empieza a preocuparse por su salvación, el sentido de su vida, y luego empieza a preocuparse por... Esto es una orden apostólica, lo de los jesuitas, entonces preocuparse por los demás. O sea, que empieza incluso de estar aislado, a cuidar a la gente, estar con la gente. De dejarse pelo larguísimo, uñas, tal, pensando que había que hacer eso porque Dios me pide ser más pobre del mundo, no, a cuidarme la relación y cuidar hasta la higiene, digamos, la estética. O sea, aquí hay dos ideas de fondo aquí, ¿no? Una, sentir a Dios, no hacer yo todo por mi voluntarismo. Eso aparece en el cuadro que está aquí a la derecha, un poquito oscuro, que aparece Ignacio con la barbita esta y un ángel detrás. ¿Quién lleva el bastón el de peregrino? El ángel. Quiere decir que no está foto muy clara, pero bueno, el que lleva la vida es Dios, no uno. Una experiencia profunda. Y otra foto que pongo aquí simplemente es que es, digamos, falsa. Aparece Ignacio como que Dios, aquí la Virgen con el niño, le dictan los ejercicios espirituales. Hay miles de cuadros de estos. Eso es, ¿se ve bien? ¿Se ve mal? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Se me ve solamente la mitad. Bueno, se ha quedado Se ve congelada la bien, imagen. se ve perfecto. Sí. Ah, vale, es que la mía se me ha quedado bien. Te decía, el segundo punto es que esto es como mentira, como que Dios no te dice lo que tienes que hacer. Tú lo encuentras y luego disciernes, ¿será que Dios quiere esto? Sí, no. Dios no te dice con facilidad, haz esto. O sea, aquí la imagen de la Virgen, Jesús y todos estos angelitos diciendo, Señor, escribe los ejercicios, esto, pues no es así. Y hacer cada palabra, cada letra, le costó años y años y años. Bien. A lo que vamos simplemente es que este hombre aquí en Manresa, de querer ser el que entiende todo, se hace humilde y Dios es lo que le lleva y empieza a abrirse a los demás. Entonces, ¿qué pasa para el liderazgo? Persona que pone el centro en otras personas, como lo que aparece, pone a los demás en el centro, claro, no para aprovecharte de ellos, sino para servir a sus vidas y a la misión. Tu lideres que las personas como son, asumir la realidad, toda la realidad, integrar el amor al mundo, las personas, una causa mayor, ¿no? Y segundo punto es entenderse desde Dios, ver a Dios en todo, también en liderazgo. Esto supone humildad, esperanza, no es ser un apocado. Y esto da libertad interior, lo gran punto fuerte de San Ignacio. Fuerza interior, energía interior, máxima apertura, capacidad de vivir de verdad, desde valores como el amor, la alegría, generosidad. O sea, que entenderse desde Dios supone libertad y ser capaz de sacar de dentro lo que tenemos de generosidad, de amor y de alegría. Pensar tus juicios propios si hace falta, ver nuevas consideraciones, abierto a todo lo que ocurre, fiarte de los demás. El centro no es uno mismo, sino los otros o el mundo. Bien, entonces, otra vez lo que decíamos, las etapas que decíamos, es lo que tenemos que hacer aquí. Mientras yo hablo, ustedes piensen en las etapas, ¿no? Entonces, en resumen, la tercera etapa que hemos visto es este hombre Manresa, persona que se siente desde Dios, persona que pone en el centro a otras personas. Esto es para liderazgo. En Loyola sí empezó a sentir a Dios, sí optó por Dios, dejarte ir por Dios, pero Manresa tiene una iluminación. Ah, lo de Dios es más, está en el mundo, me lleva, o sea, que empieza, se le cambia la vida. Ahí va, yo tengo que seguir a Dios, no tengo yo que hacer lo que yo, sino que dejar que Dios me lleve, cambia su lenguaje. Como decía, si tenemos tiempo hay que pensar en etapas y aprendizajes de lo que hacemos. Entonces, estamos entonces aquí en Manresa, de Loyola a Manresa, Barcelona, y ahora de aquí, como digo, va a Tierra Santa, vuelve a Europa, está en Barcelona estudiando Alcalá, Salamanca, va a París, va al norte
Amberes, Brujas, Londres a buscar dinero y vuelve. Bien. Entonces, esa cuarta etapa que llamo aquí yo de peregrinación y estudios, ¿qué hace este hombre? Estudiar. Formación intelectual. Primero está en Barcelona un año haciendo latines, un año con curso introductorio. Luego Alcalá de Salamanca, está año y pico, 2 años, y tiene problemas y se va a París a estudiar, que es la mejor universidad, consigue dinero y va a París a estudiar, hace filosofía y no acaba la teología y acaba en Venecia la teología. Hace en Venecia año y medio de teología y se acaba con 2 diplomas, filosofía y teología. ¿Qué pasa también mucho a compañeros, amigos del Señor y en pobreza? Dejan todo, están con los pobres, se convierten, atienden las necesidades de la gente en la peste, en los hospitales, en la cárcel. Libertad. Encuentra interior libertad para, aunque tiene procesos en contra suyos, pues es determinado, es muy fuerte, cabezón en un sentido, y consigue decir que lo suyo es legal, que no es nada protestante, no es heterodoxo, y empieza con los ejercicios espirituales. Lo que hace con los ejercicios lo propone a otros. ¿Cómo consigue compañeros? Se invita a rezar en el estilo suyo de ejercicios y es lo que convierte a los compañeros. Eso hace con la compañía de Jesús los ejercicios. Dicho los 15 años estos en 2 minutos, un resumen grande. Entonces, para el liderazgo, persona que busca nuevos caminos para ayudar, actuar, ideas, moverse, buscar soluciones, discernir, cambiar de planteamientos, tomar decisiones, nuevos problemas, retos nuevos. O sea que el líder supone alguien que busca formas nuevas de actuar. Y eso hizo este hombre en estos 15 años. Se mueve por un sitio, por otro, por otro, por uno, con unos y con otros. No está quieto. Colaboradores. Pues para hacer todo hace falta personas. Las cosas no las puedes hacer solo tú. Uno más uno es mucho más que uno. Y el grupo que generas tienes que cuidarlo, lo tienes que querer. Esto se da cuenta, al comienzo fracasó. En los primeros años, Alcalá y Salamanca tuvo gente que le seguía, pero no acabó de cuajar un grupo. Lo dejó, lo dejaron. O sea que tuvo que aprender cómo se hace un equipo, cómo se cuida a la gente, ¿no? Y comparte fines, ser transparentes, sinceros entre unos y otros. Bien, aprender a hacerlo. O sea, no se acepta la primera, como decía. Fracasó al principio, luego acertó. Sí, llevamos 500 años, o sea que acertó bastante bien. Pobreza. O sea, entra en su idea, su estilo, el tema de la pobreza. Es un planteamiento más inclusivo, experimenta la pobreza en tierra ajena, deja los bienes, deja los privilegios, es el camino de la autenticidad. Dejar las cosas, depender de Dios. Servir a pobres, enfermos, presos, esclavos, denunciar injusticia, esto ayuda al reino de Dios. Y la credibilidad del liderazgo. O sea que aparece en el liderazgo la cuestión social, y entonces aquí claramente estos años vivía eso y transmitía esto. Entonces ya en este resumen, súper rápido el resumen, ¿qué hemos sacado en estos 14 años de estudios y peregrinación? El que busca nuevos caminos para ayudar, colaboradores, y que opta por servir en pobreza. Quinta etapa. Bueno, ¿qué hace esto? Funda la Compañía de Jesús. ¿Qué hacen allí? Siempre tan rápido como estoy yendo. Fundan la Compañía de Jesús, crean las constituciones, escriben este texto, y los ejercicios espirituales, que era algo individual, pasa a ser algo corporativo. Ese texto es nuestro texto oficial comunitario. Consigue aprobar una orden religiosa más flexible que las anteriores, la misión como centro. Es un estilo de más obediencia y más autonomía. O sea, tiene más autonomía la gente, lo tiene que dar más cuenta. Y de repente generan muchas empresas apostólicas en mucho tiempo, un montón de colegios, un montón de centros pastorales, centros sociales, en pocos años. 1000 jesuitas, en los años que están en Roma, 15 años que están en Roma, hay 1000 jesuitas y entra mucha gente. Y entran van desde la India, Europa, América, África también quieren ir. Todo esto hacen en pocos años. Entonces, ¿qué es esto para el liderazgo? Que piensa en lo corporativo. En vez de pensar en mis tareas individuales, pues lo que hace es pensar en lo corporativo, buscar soluciones para fines. Porque es más importante con más gente, con instituciones, cambias más, aportas más. Entonces, el planteamiento es claramente estos, desde el comienzo se meten en temas, digamos, corporativos, más que solo individuales. Y organizaciones que hay que cambiarlas. Si hay que cambiar las organizaciones, se cambian. Es decir, es flexible. No tiene por qué hacer nada obligado, sino que desde el comienzo hace algo nuevo y lo cambia también al poco de empezar. Otro punto importante, busca la calidad humana en las instituciones. Es decir,
Esto supone que las personas tienen un perfil ético alto, que para garantizar que una asociación funcione bien y cumpla con su finalidad, hace falta personas con calidad humana. Es un poco el mensaje, ¿no? O sea, hacer tener muchos planes, planificaciones, análisis, estudios, estrategias, está bien. Le hace falta personas, ¿no? Si seguimos la literalidad de las condiciones de su espíritu, lo primero y principal consistiría en trabajar la honestidad, virtud, bondad de las personas y sus acciones. Lo que aparece aquí es las personas como algo importante, ¿no? Si no, no funcionaría bien. También se preocupa por lo interno, es decir, como su organización y su sostenibilidad. O sea, que supone también el pensar en la institución. Alguien tiene que pensar en la institución, no en lo que hace hacia afuera, sino hacia adentro. O sea, que alguien tiene que pensar en la organización misma y saber que esto se prepara, no es aleatorio, no viene porque sí. Hay un carisma, unas opciones, hay que saber qué son, cómo se formulan, cómo se ayuda, cómo se crece. Hace falta una estructura que ayude a los fines fundacionales. Bien, sostenibilidad de la institución, y no por hacerlo por el ego, sino porque la misión de la institución funcione bien. Entonces, como digo, en Roma, esos, ¿cuánto pone aquí? 19, 18 años, tres rasgos. Persona que piensa en las corporativas, persona que busca la calidad humana y que se preocupa por la sostenibilidad. Y es decir, de los cinco etapas que decíamos, tenemos persona con aspiraciones, generoso, habilidades sociales, inteligencia emocional, se abre a Dios, a los espíritus, entenderse desde Dios, centra a otras personas, busca caminos, busca colaboradores, opta por servir en pobreza, acciones corporativas, calidad humana y cuidar la organización. Entonces, esto era, como digo, el planteamiento de la vida de Ignacio, según, como digo, qué vemos de la vida de San Ignacio y que en cada época de su vida que aprendió, relevante para el liderazgo. Y la pregunta era, bueno, ahora tienen 20 minutos para dialogar, hemos tardado un poquito más, pero bueno, luego será más breve. ¿Qué es más relevante en todo eso que hemos dicho? ¿Qué es más aplicable? Y como decíamos, la pregunta era ver la propia vida, qué he aprendido en mi vida de liderazgo y cuándo. Y por eso ahora, la pregunta ahora en los grupos es compartir qué has aprendido, cómo has aprendido en tu vida a liderar el recorrido de la vida. O sea que el objetivo de esta sesión era conocer así un poco rápido la vida de San Ignacio, cuándo empezó a hacer qué para el liderazgo, que aparecen 11 12 rasgos. Y la pregunta ahora a compartir es, ustedes cada uno en su vida, desde que empezó, desde que salió, tuvo una responsabilidad en un colegio o una parroquia, o la familia, o la pareja, o hijos, otra responsabilidad, otro sitio, otro país, otras ciudades, ahora una cultura distinta, hispanos en Estados Unidos, o bueno, ¿dónde uno ha aprendido a liderar? ¿Con quién? ¿Quién me ha ayudado? Y es importante para compartir en grupos. Así que ahora creo que Pilar nos divide en grupos y tenemos tiempo para poder, como digo, compartir la pregunta esta de fondo. Cada uno cómo ha aprendido a liderar y igual imitando a San Ignacio o no, pero bueno, cada uno cómo ha aprendido a liderar y lo comparte en el grupo. Bien, vamos volviendo a grupo grande. Han tenido al menos 15 minutos para poder contrastar algo de lo que hayan ustedes preparado antes de la sesión sobre el estilo de cada uno, sobre cada uno cómo ha aprendido en su vida a liderar. Hemos tenido este contraste así un poco rápido con la vida de San Ignacio. Luego tendrán ustedes estas presentaciones para que puedan tranquilamente leer y meditar más, que es el objetivo que se pretende. Entonces hemos hecho, dentro de este esquema que tenemos, de ese primer módulo, en el que nos fijamos en la persona líder, como digo, el segundo módulo, el mes que viene, serán las personas lideradas. Hemos visto en San Ignacio, como hemos ido más despacio, más tiempo por dar importancia a la vida de San Ignacio. Y ahora veremos esto que pone aquí, valores, es decir, ¿qué se valora más como importante en liderazgo? Vamos a ver una cosa que es en los jesuitas, San Ignacio cuando escribe las constituciones, dice cómo tiene que ser el líder de los jesuitas, el padre general. ¿Qué 6 rasgos tiene que tener el padre general? Y son rasgos que valen para los superiores jesuitas y quizá para todo el mundo, ustedes dirán. Te voy a presentar los 6 rasgos que aparecen en la compañía como importantes para el que tiene que ser el jefe de los jesuitas. Bueno, pues, ¿vale eso para todos? La pregunta. Entonces, ¿qué valores son importantes? Lo que vamos a ver en esta parte, ¿no? La pregunta de fondo es,
Este santo del siglo XVI inspira a los jesuitas del siglo XVI, inspira al siglo XXI. Estos rasgos y valores del líder jesuita vale para todos los jesuitas, también para laicos y laicas, también para personas de otras creencias. Bueno, es lo que tenemos que pensar, ¿no? Estos rasgos valen para todos, yo los presento. Son seis rasgos. La persona espiritual o religiosa, la persona con valores, la persona prudente, la persona gestora, con salud, con imagen. Un poco lo que aparece aquí, lo que yo señalaré, ¿no? Entonces, el primer rasgo que aparece aquí, 723, los números se refieren a la parte de la concepción, el número de las concepciones que aparecen en estas ideas. En negrita en grande pongo la frase literal de las concepciones y luego mis comentarios. Bueno, mi unidad a Dios y familiar en todas las operaciones y en oraciones. Es decir, el planteamiento es vivir la vida de la fe de modo integrada desde la experiencia. Familiaridad con Dios, ¿qué es eso? ¿Cómo se juega con Dios en el sentido de cómo estamos con Dios, cómo me entiendo, cómo le entiendo? Entonces no bastan creencias, no bastan diplomas, sino que hace falta una espiritualidad. ¿Quién es el líder? La cabeza es Jesucristo, es Dios jesuita. Entonces, ¿cómo hacer que el líder es Jesucristo, pero tenemos un jefe, una jefa? Bueno, pues ese misterio de la experiencia religiosa que lo que pide es Dios es quien nos lidera, lo que decíamos en enseñanza de Manresa, que descubre que es Dios, no yo el que hago las cosas bien, sino que Dios me lleva. Bueno, pues aplicado al liderazgo, bueno, Dios nos lleva. El líder es fuente de todo bien, como que lo que haga el líder es importante para los demás, entonces influye el líder, lo que el líder recibe de Dios lo aporta a los demás, ¿no? O sea que el rasgo de primero es el líder, la persona que siente a Dios, entiende a Dios, actúa desde Dios. Segundo bloque, persona con valores. Aparecen en el texto 5 valores: caridad, amor, humildad, aparece libertad interior, aparece dos, a compaginar, mansedumbre o rectitud, y el quinto, fortaleza de ánimo. Primero, caridad o amor. En especial debe resplandecer la caridad para todos los prójimos, en especial para los de la compañía. Pues bueno, pues el líder que tiene que hacer, querer a la gente. El primer rasgo para los jesuitas es que el líder tiene que querer a su gente. Entonces, cuando ustedes trabajan en un grupo, una comisión, o un equipo, o una empresa, si le doy asignación, se pregunta, yo quiero a la gente, yo quiero a mi gente. La pregunta primera, querer a la gente. A todos, pero en especial a los liderados, ¿no? Segundo, humildad, verdadera. O sea, que puede haber humildades falsas, quizá. Que Dios nos hagan amables, de los hombres nos hagan muy amables. Es decir, que me quieran, ser querido. Es decir, el segundo rasgo este de los valores es que me quieran. ¿Cómo se hace eso? O sea, ser amable, no quiere ser educado, sino ser que me puedan amar. Eso se hace amando tú, estando con los pobres, sirviendo de verdad. O sea, ¿cómo hacer que te quieran? ¿Al jefe se le quiere o se le odia o se le tiene miedo? Bueno, aquí en el sentido jesuita es al jefe hay que amarle. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo consigo lo que le aman? Yo puedo amar a los demás porque me amen. Segundo, humildad. Tercero, libertad interior. Ser libre de todas las pasiones. Que interiormente no le perturben el juicio de la razón. O sea, que uno tiene que funcionar razonalmente con ideas de fondo, pero que no somos neutros, tenemos pasiones, amistades, enemistades, gustos, disgustos, caprichos, tendencias, ideologías, y perturba el juicio de la razón. Hay que jugar de modo razonable, elegir por el bien de la institución y de la misión, no por mis pasiones ordenadas. Es decir, si yo decido por un amigo o por una amiga y no por el bien de la institución, mal asunto. Si yo tengo afectos hacia algo, o si odio algo o a alguien, mi decisión será ir contra eso. Entonces, el tercer punto que aparece aquí es libertad interior. ¿Cómo hacer que uno sea libre en los juicios interiormente? No a favor de mis amigos ni mis enemigos, sino a favor del bien, etcétera. Pone aquí también que uno es ejemplo para los demás, ¿no? Espejo desechado, exteriormente compuesto, concertado en el hablar, que ninguno quede edificado. Bueno, pues ayudar en todo. El cuarto rasgo es mansedumbre y rectitud. Aquí lo importante es mezclar severidad, rectitud con benignidad y mansedumbre. Aquí no hay regla fija. Nadie tiene la norma concreta o la orden concreta
cuándo tengo que ser riguroso, tener criterios, o cuándo tengo que ser todo amoroso, cariñoso. Entonces, las dos cosas siempre están presentes, es un equilibrio difícil, no hay fórmulas escritas o preestablecidas, que es mejor en cada caso. A veces es muy tajante este hombre, otra vez es todo amor, muy amoroso, muy suave, muy comprensivo, muy perdonador, muy alentador, muy desconfortante, muy generador de consuelo. Entonces, el punto es saber combinar, es lo que pone aquí, a ver, no sé qué les parece a ustedes. Entonces, no lo que juzgar a más agarrar de nuestro Señor, tener compasión con los hijos, a los arrepentidos o castigados, bueno, porque sientan que actúo porque Dios quiere eso, no porque tengo manía. Tener compasión, sentir lo mismo que los demás, tener empatía, atender los sentimientos del otro, es el arte de dar malas noticias, buenas decisiones y malas noticias en perspectiva, hacer entender, o sea, que lo que sea malo, hago ver que no es por ir contra ti, sino por el bien de la misión o de la justicia. Eh, Entonces, siguiente, fortaleza de ánimo. Aparece ahí como quinto valor, tener fuerza, ser capaz de aguantar. Sufrir flaqueza de muchos, para comenzar cosas grandes en servicio de Dios, para perseverar cuando conviene, sin dejarse apartarse de lo que pide la razón y el servicio divino. ¿Sabéis cómo lo mismo? Razón y servicio divino parece que son lo mismo. Entonces, tienes que tratar problemas de otros, te afectan, siempre hay dificultades, cómo perseverar. Este año, o sea que hace falta ser fuertes. O sea, ser fuerte es un rasgo del liderazgo nación. Dice, sin perder el ánimo ante contradicciones de personas fuertes, grandes, potentes, ruegos o amenazas, sin dejarse llevar por los prósperos ni debatirse con los adversos, incluso recibir la muerte si fuera menester, ¿no? O sea que todos tenemos ánimos diversos, otros nos influyen mucho. Cuanto más cerca está alguien, me influye más. El que más cerca más me influye. El que está más lejos, no, pero el que está más cerca, entonces que no me influye demasiado. Yo tengo que decidir, tengo que decidir. Tener madurez, independencia, no quiere decir cabezonería o ser. Y ver también que siempre los animosos nos animan y los tristes o depres hundidos me hunden. Pues no, y el punto medio. Ni animarme demasiado con el que está eufórico, bajar un poco los ánimos, o el que está hundido en la miseria, levantar. Entonces, como digo, todo esto es fuerza de ánimo que aparece como rasgo, ¿no? Entonces, en resumen, cinco valores: caridad, amor, humildad, libertad interior, compaginar mansedumbre y actitud y fortaleza de ánimo. Otro punto tercero que aparece mucho en San Ignacio es la prudencia. Es decir, por una parte, vale, un poquito de coco, entendimiento y juicio, talento en las cosas, bien, talento, doctrina, saber cosas, y sobre todo, prudencia, uso de las cosas internas espirituales, discernir espíritus varios, aconsejar y remediar a tantos que tienen necesidades espirituales, y en lo externo también, cómo tratas a la gente, cosas variadas. O sea, puesto esto de otra manera es entendimiento, doctrina, hay que decidir sobre doctrinas, tienes gente lista debajo tuyo, entonces tienes que tener un nivel por lo menos. Y luego, lo interno y lo externo interno, saber entender lo que decíamos de la vida de San Ignacio, de esa inteligencia emocional, pues entenderte, conocerte, saber dónde está Dios dentro de ti mismo, capacidad de juzgar, madurez, independencia, madurez personal, y tener hacia afuera. Estás con mucha gente distinta, tratas con muchos, conversas con muchos, complejidad en distintos frentes, respeto, adaptación. O sea, aparece discreción o prudencia, que son palabras a veces la misma en San Ignacio, en lo interno y en lo externo. Entendimiento en cuanto que hay que saber cosas, hay que saber bien. Y segundo, hacia adentro, tener discreción en lo que haces en tu vida, cómo decides, cómo juzgas, qué nivel de madurez tienes. Y tercero, el bueno, hacia afuera, es decir, hacia afuera también. Las cosas, nadie te dirá qué tienes que hacer, con quién estás. Saber tener, ser discreto con lo que hay que hacer hacia afuera. Esto en bloque de persona prudente. Un cuarto bloque, ser ejecutivo, hacer cosas, empezarlas, terminarlas.
no ser descuidado, remiso, bueno, pues no ser, hacer las cosas, ser comprometido, constante, práctico. Lo que decimos, liderazgo orientado a tareas. O sea, se distingue el liderazgo orientado a personas y a tareas. Lo anterior es más sobre personas, valores, fluente hacia personas. Aquí serían las tareas, hay que hacerlas. Bueno, pues hacerlas. Quinto rasgo, salud. Aquí se refiere al general de los jesuitas, al padre general, pues que tengan apariencia de edad más o menos la que haga falta, ni muy viejo ni muy joven, tenga experiencia, tenga fuerza. De las 6 rasgos, el primero son los más importantes, los últimos menos importantes, aparecen en ese orden, ¿no? Y sexto bloque, con imagen, es decir, aquí aparecen unos valores que son lo intrínseco o lo extrínseco. Es decir, en ética profesional, cuando se estudia ética profesional en las universidades, se distingue entre bien intrínseco y bien extrínseco. Bien intrínseco es lo que uno hace cuando hace bien su trabajo. Y bien extrínseco es lo que tiene como premio. Pues más sueldo, más fama, mejor imagen, más poder. O sea que un buen médico, ¿qué hace? Pues que haya más salud en la gente. ¿Qué hace un buen abogado? Pues que se apliquen bien las leyes justas. Un profesor, ¿qué hace? Que la gente estudie. Un político, que funcione en lo público. Y entonces, eso es el bien intrínseco, que funcione en la sociedad. Bien. Bien extrínseco es que si hace eso bien, pues tendrás más dinero, más fama, más poder. El problema es que la motivación tiene que ser lo intrínseco, no lo extrínseco, ¿no? Es el problema. Entonces, aquí va de San Ignacio estos temas, riqueza, honra, nobleza. ¿Qué es esto? Que riqueza, honra es lo mismo, que está bien que uno tenga buena imagen, buena honra y dinero, pero lo importante es, lo intrínseco, no lo extrínseco. Incluso en el desierto, incluso en el desierto también aparece lo mismo. Cuando le dicen a Jesús, si es hijo de Dios, y estas piedras que se conviertan en panes, eso es riqueza, lo material. Si es hijo de Dios, lánzate de aquí abajo, vendrán los ángeles, te tomarán tus manos para que no tropiece de tal. Eso es imagen de famoso, me hará ser famoso porque vienen los ángeles a por mí. Y lo último es, todas estas cosas te daré si postrándote delante de mí me adoras, te daré poder. Bueno, pues otra vez, riqueza, honra, fama, poder es también una tentación, ¿no? Bien, entonces, estos 6 rasgos aparecen aquí para examinar ahora, ¿no? Entonces dice San Ignacio, estas 6 partes son lo principal, esto es lo que hace falta, se pone en orden que haga falta. Sigue más, deben ser señalados en toda virtud, más méritos de la compañía, más a la larga conocido como tal. No falte bondad mucha, amor a la compañía, buen juicio acompañado de buenas letras. Es decir, como resumen de resumen sería aquí bueno, gente virtuosa, que tenga méritos y también que sean buenas personas, buen juicio y buenas letras. Como digo, un resumen es este, ¿no? Entonces, la pregunta es, esto dentro de este esquema que hemos hecho aquí, la persona espiritual, estos valores, caridad, humildad, libertad interior, rectitud, mansedumbre y fortaleza de ánimo, prudencia, tal, estos valores, bueno, son importantes, según ustedes. Hoy en día, ¿cuáles son los importantes en el contexto de cada uno? La pregunta, como digo, sería ahora en los grupos otra vez, nos juntamos en los grupos y tenemos tiempo de responder a las preguntas sobre, si vuelvo a estas preguntas que me he ido, pues simplemente pensar en estos valores que he puesto aquí, bueno, cuáles parecen más importantes hoy en día y cada uno que juzgue. Entonces, otra vez tenemos grupos un rato y podemos estar en los grupos y al final tenemos tiempo para estar unos 10 minutos todos juntos y poder cada grupo decir algo o ver cómo acabamos. Entonces, repito, hemos hecho este modulito de hoy es basado en valores. ¿Cuáles son más importantes, según ustedes, para hoy en día?